Ahora bien, mi querida Tania, vamos a revisar información internacional que nos llega. Argentina. Argentina ha dado un paso importante durante las últimas horas con precisamente reflexiones que están orientadas a, si es que caso cabe el término, una ley de aborto legal, seguro y gratuito. De acuerdo con los datos que tenemos, ha contado con el apoyo de los legisladores que han sido parte de intensas reflexiones desde hace ya varios meses en ese país. Criterios, opiniones y reacciones contigo, querida Tania. Bueno, sí, en realidad no solamente se ha dado un paso importante, sino yo creo que se ha dado un salto tremendamente importante para reconocer la dignidad de las mujeres, ¿no? En este caso de las compañeras argentinas, este resultado de una lucha de muchos años, no solamente meses, sino de muchos años, de una militancia también, de uno de los movimientos sociales más grandes, como es el movimiento de mujeres en Argentina, no solamente el movimiento feminista, dicho sea de paso, sino de un movimiento social muy amplio que ha permitido que se llegue a esta votación en el Senado, que como bien tú lo dijiste, permite hoy en día un acceso voluntario al embarazo, pero que tiene una repercusión también no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica y el Caribe. Es algo muy importante también en el marco de entender que hay un salto hacia un ámbito mucho más amplio de reconocimiento de los derechos de las mujeres, a un escenario progresista de derechos, donde se le da un valor específico, especial y necesario a las mujeres, en este caso en Argentina, porque se les está reconociendo el derecho a decidir. Uh-huh. A ver, reflexionemos un poquito sobre el tema. Claro. Argentina tenía una ley de más o menos 1921, 1922, si no me equivoco, Así es, 21. Ajá. 21, que hablaba y era muy parecida básicamente a la que tenemos acá en Bolivia, ¿no? Que te permitía la interrupción legal del embarazo bajo ciertas circunstancias, pero ahora esto ha cambiado. Así es, ¿no? En el caso de Bolivia, nuestro código penal es de 1972, de la década de los 70, en el caso de Argentina de 1921. Ujú. En el caso de Argentina, les permitían a las mujeres acceder a un embarazo legal cuando habían sido víctimas de violación y cuando su vida corría peligro. En el caso de Bolivia, nosotras tenemos, a partir de lo que establece el Código Penal desde la década de los 70, el aborto legal cuando también una mujer es víctima de algún caso de violencia sexual, cuando su vida está en peligro y cuando su salud está en peligro, ¿no? Ujú. Ahora lo que tenemos es un cambio en la legislación argentina, puesto que la ley establece que hasta la semana 14 las mujeres argentinas van a poder realizarse una interrupción legal, segura y gratuita de su embarazo, pero sin ningún límite de tiempo cuando se trate de una mujer que haya sido violada o de una mujer cuya vida esté en peligro a causa de su embarazo. También se establece que cuando se trate de una mujer menor a 13 años, de una niña en este Ujú. caso, esta niña podrá realizarse una interrupción con la presencia de sus padres, progenitores o de su tutor, en el caso. Cuando se trate de niñas, adolescentes entre 13 y 16 años van a requerir, y cuando su vida se encuentre o hay alguna complicación por querer realizarse una interrupción del embarazo, requerirán de la autorización de sus padres, pero cuando se trate de una mujer de 16 años para arriba, van a poder hacer utilización de lo que establece esta ley. Vale decir, hasta las 14 semanas sin ningún tipo de restricción y con las salvedades que se han explicado anteriormente. Ahora bien, esta decisión del Parlamento argentino, que dicho sea de paso, no ha sido nada nueva, ¿no? ¿Cuánto va? Unos 3 años de debates, de polémica, de análisis, de votaciones, una detrás de otra que no siempre fueron favorables, batallas que se ganaron en Senado, se perdieron en diputados, etcétera. ¿Es un ejemplo, es un modelo, es innovador lo que pasa con Argentina? ¿Pasa lo mismo en otras naciones de Latinoamérica?
No, Argentina definitivamente está dando, como decía al inicio, una muestra de un salto cualitativo, respetuoso a los derechos humanos, pero sobre todo leyendo su contexto. O sea, yo creo que cuando hablamos de este tema, que sigue siendo un tema altamente polémico, Ujú. nos tenemos que poner a mirar el contexto, lo que les está pasando, lo que nos está pasando a las mujeres en un determinado país. El aborto es una problemática actual, es una problemática que le quita la salud y la vida a las mujeres, una problemática que está además marcada por un debate normalmente dogmático, religioso, complejo de entender, donde hay posicionamiento de algunos líderes religiosos bastante conservadores que van en detrimento de los derechos de las mujeres, versus, por decirlo de alguna manera, a otros líderes religiosos que no son conservadores, que son progresistas y que también desde su postura religiosa han dado argumentos bastante sólidos sobre la forma en la que debe entenderse la problemática del aborto. Se da también a partir no solo de 3 años de tratamiento legislativo de lo que hoy es una realidad en Argentina, sino se da tras 20 años de una lucha incansable de hablar sobre el tema en el ámbito de la sociedad, de una sociedad que hoy en día se ha vestido de verde, no solamente lo que se ha visto, digamos, en la marea verde, en las calles argentinas de estos años, representa o aglutina a mujeres feministas, aglutina, por supuesto, a la cabeza de mujeres feministas, a movimientos sociales, a sindicatos de transportistas, a gente que está vinculada a diferentes luchas por derechos humanos. Entonces, esto se da tras un debate social también. Y en el caso de Bolivia, lo que tenemos que entender es que la problemática está latente, la problemática está matando a muchas mujeres, sobre todo aquellas que no tienen los recursos económicos para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, sino más bien que se van por el ámbito de la clandestinidad y es ahí donde pues se pone en riesgo la salud y la vida de muchas de ellas. No tenemos educación integral para la sexualidad, no tenemos acceso a métodos anticonceptivos, no tenemos lo mínimo necesario como para tener y para dotar a nuestras nuevas generaciones y sobre todo a las mujeres de las condiciones de dignidad que se requieren para tener una vida, ¿no es cierto? Ujú. Entonces yo creo que también este debate tiene que entenderse desde el punto de vista de mirar el contexto, ¿no? Y nuestras autoridades, si no miran el contexto, ¿sobre qué están gobernando? Entonces yo creo que también es un momento preciso y oportuno para hacernos muchas preguntas que pasen y que sobrepasen los dogmas conservadores. Ahora, dentro de estas reflexiones que estamos compartiendo y hemos visto lo que ha sucedido, el ejemplo de Argentina, te pregunto, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el caso Bolivia frente a este tema? Porque si bien el tema de Argentina y las reflexiones que se comparten hoy en día son bastante elocuentes y bastante simples, algo que no hemos dicho es de que Argentina tenía una considerable cantidad de abortos ilegales que se realizaban año tras año con tremendos problemas para la salud de sus habitantes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de Bolivia? Bueno, para la cantidad de población que nosotros tenemos en Bolivia, que no sobrepasamos los 12 millones de habitantes, también tenemos una considerable cantidad de abortos clandestinos en nuestro país. Muchos de ellos terminan en muertes de mujeres, muchos otros en serios problemas de salud que ponen en riesgo la vida sobre todo de adolescentes y jóvenes, ¿no? Ujú. Que transitan por estos circuitos clandestinos. Muy pocas mujeres conocen lo que la sentencia constitucional 206 del año 2014 establece en nuestro país, que establece básicamente que ya no se requiere de una orden judicial para acceder bajo alguna de las causales a un aborto legal en Bolivia. Hay una deficiente, por no decir inexistente, educación integral para la sexualidad, lo que pone en mayor riesgo a las nuevas generaciones. El escenario boliviano es tristísimo, se lo ha visto, por ejemplo, tras un monitoreo que hemos hecho a las instituciones de derechos humanos en Bolivia en la época de la pandemia, cuando, por supuesto, al tener un sistema absolutamente débil de salud,
había que dar una respuesta COVID, pero sin dar ninguna posibilidad a que otras problemáticas complejas también en nuestro país sean atendidas, ¿no? Es el caso, por supuesto, de las mujeres gestantes, es el caso de las mujeres que afrontaban embarazos no deseados y que han en ese momento tenido que lastimosamente, no sé, recurrir a métodos que están no permitidos legalmente, pero que lastimosamente pasan por sus realidades y que, bueno, las hacen transitar por circuitos clandestinos de aborto. En nuestro país la cosa es mucho más crítica. Porque además no nos olvidemos que cuando se trató hace 3 años atrás las ampliaciones para las causales de aborto legal en Bolivia, ¿no? Recién se inició en pleno siglo XXI, imagínate, un debate sobre la problemática del aborto. Y fue ahí donde se entendió de que este problema es una situación compleja para el caso de Bolivia, porque afecta sobre todo a las mujeres que no tienen recursos económicos, a las mujeres que no tienen un acceso a los servicios de salud, por más de que desde la década de los 70 tengamos permitidas 3 causales para aborto legal. Nos hace entender de que definitivamente los derechos de las mujeres cada vez están en una situación muy precaria, porque por supuesto que lo estamos viendo con la problemática del aborto, lo estamos viendo con la problemática de la violencia hacia las mujeres, con la problemática del feminicidio, y pues nuestras autoridades no están dando una respuesta oportuna. Por eso creo que la Marea Verde va a permitir que en muchos de los países de Latinoamérica y el Caribe se reflexione sobre esta necesidad de hacer realidad derechos mucho más progresistas, mucho más dinámicos, que den una respuesta a las problemáticas que hoy en día tienen sobre todo las nuevas generaciones. Querida Tania, apuntando a tu conocimiento sobre el tema y qué te digo, las características que tenemos, ¿cuál crees tú que será el siguiente país en dar un paso como este? Bueno, ojalá que seamos muchos. Es el caso, por ejemplo, en Latinoamérica ya son Uruguay, Cuba, Guyana. En este caso, bueno, algunos lugares en México, algunos estados en México. El caso de Colombia es peculiarmente interesante. Y ahora Argentina, esperamos que Bolivia sea uno de los siguientes países, porque considero de que ya son muchas las recomendaciones de los comités de expertos en materia de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana, que vienen recomendando en nuestro país, justamente por no tener políticas públicas que nos permitan avanzar en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Ya son muchas las recomendaciones que nos vienen haciendo sin resultados importantes. Yo creo que en la medida en la que podamos devolverle a Bolivia un respeto al Estado de Derecho, a la constitución política del Estado, al respeto a las normas jurídicas, en esa medida, ojalá en Bolivia podamos contar en adelante con mayores políticas públicas que nos permitan el respeto y la revalorización de la condición de ser mujer en nuestro país. Yo creo que solo un país que reconoce que sus mujeres son un baluarte, que reconoce que las mujeres son sujetas de derecho, que tenemos la capacidad moral, ética de tomar nuestras propias decisiones, solo un país que lo hace de esa forma puede jactarse de ser un país que definitivamente está avanzando de la mano con los derechos humanos. Y son los valores que nos tienen que mover, los valores de respeto entre unas y otros, y donde las mujeres tenemos esta posibilidad de maternar, porque maternar es definitivamente algo precioso, pero maternar es lindo cuando realmente una toma sus propias decisiones. Entonces, por eso también cobra mucha fuerza esta frase que dice, la maternidad será deseada o no será, ¿no? Y esa es una de los alicientes más grandes que nos mueven hoy en día a quienes defendemos los derechos humanos de las mujeres. Querida Tania, muchísimas gracias por compartir junto con nosotros estas reflexiones y ayudarnos un poquito a entender lo que está pasando, no solamente en Argentina, sino que también en todas las naciones de Latinoamérica. Gracias, Tania, un abrazo.
Otro abrazo para ti y hasta siempre. Hasta siempre. Tania Nava, la directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, ha compartido con nosotros esta mañana reflexiones acerca de lo que pasa y ha sucedido las últimas horas en Argentina.